vamos a iniciar el plenario de clausura. En este caso será impartido por el profesor Alberto Elena. El título de este plenario es América Latina y Bollywood, la posibilidad de un encuentro. Alberto Elena es doctor en filosofía, egresado de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente catedrático en la Universidad Carlos III de esa ciudad, en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, dentro del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Se desempeñó como investigador principal en múltiples proyectos de investigación, entre ellos los titulados Relaciones cinematográficas entre España y América Latina, las representaciones de la inmigración. Y en otro titulado Relaciones preferentes, el cine de las dictaduras europeas 1933-1945. Hoy en día forma parte de los proyectos Los medios audiovisuales en la transición democrática española 1975-1985, Las imágenes del cambio democrático y las coproducciones audiovisuales cine-televisión en el entorno europeo. Entre sus libros más recientes se encuentran los siguientes, que muestran cuáles han sido sus temas de interés en estos años. Romancero marroquí, el cine africanista durante la Guerra Civil, The Cinema of Abbas Kiarostami, La invención del subdesarrollo, cine, tecnología y modernidad, Las 1001 imágenes del cine marroquí, Abismos de pasión, una historia de las relaciones cinematográficas hispano-mexicanas, La llamada de África, y también fue prologuista del segundo volumen publicado por El Cine, una historia del cine político y social en Argentina. Se desempeñó como director de la revista Secuencias de Madrid entre 1994 y 2005. Es miembro del consejo editorial de la revista New Cinemas, Journal of Contemporary Films. Fue miembro hasta hace muy poquito del consejo de redacción de la revista Archivos de la Filmoteca. Es miembro del consejo editorial de la revista de Medicina y Cine de la Universidad de Salamanca. Recibió el premio de investigación de la Asociación Española de Historiadores del Cine al mejor libro publicado en el año 2002 y en el 2009. En 2002 por el libro sobre Abbas Kiarostami y en el 2009 por su libro Abismos de pasión que recién mencionamos. Participó como miembro del jurado y como miembro del comité científico de destacados festivales y congresos de la especialidad. Estamos sumamente honrados de que haya podido participar de este simposio. Y bueno, ahora vamos a escuchar su original presentación seguramente. Yo me voy a ir hacia el escenario y luego para moderar vuelvo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí en la recta final ya de este estupendo simposio. En primer lugar, y no es una cuestión de puro trámite, quería realmente agradecer a Ana Laura Lusnich y a todo su equipo de investigación en la Universidad de Buenos Aires esta oportunidad que me brinda de estar aquí, dirigiéndome ahora a todos ustedes, después de un periodo demasiado largo de ausencia en Buenos Aires, quizás de 6 o 7 años, aunque el tango dice que 20 años no es nada, créanme, sí son. Y bueno, esta invitación me ha permitido volver a retomar el contacto directo con los colegas argentinos, retomar el pulso de la ciudad y ciertamente también reencontrar a muchos amigos. Antes de comenzar con la exposición propiamente dicha, me gustaría hacer un par de pequeñas observaciones sobre el título de la misma, América Latina y Bollywood, la posibilidad de un encuentro. La primera, porque el título quizás es curioso y tal vez haya generado algunas expectativas que probablemente después la charla vaya a defraudar, pero de esto hablaremos dentro de un rato, una vez que haya expuesto mis argumentos. Lo que sí quiero decir es que realmente el título está propuesto, como van a comprobar enseguida, muy en serio. Es decir, me parece que hay toda una dimensión que ha sido subterránea y que todavía quizás es poco visible
en estos últimos años por los que los cines de América Latina y de la India, o la región de América Latina y el subcontinente indio a través del cine, están tendiendo o tener algunos puentes o transitando por algunos caminos que merece la pena pararse a reflexionar o quizás a analizar con algún detalle. Por otro lado, pedir disculpas de antemano por lo que es un uso voluntariamente acrítico y poco riguroso de la expresión Bollywood, pero me parecía que una precisión filológica o conceptual no era particularmente necesaria para lo que son mis objetivos en esta charla. En el título y a lo largo de la presentación voy a estar utilizando Bollywood como sinónimo del cine comercial de la India y a veces casi como el cine indio, cuando en realidad Bollywood no es eso. Bollywood es un neologismo que se acuña en algún momento de los años 70, 80, que es cuando comienza a ponerse en circulación. Se referiría, sensu estricto, únicamente a la producción comercial de los grandes estudios de Bombay rodada en lengua hindi. Es decir, a un porcentaje relativamente pequeño de todas las películas que se hacen en la India, no más de 300 de las 800 o 900. Hay muchas películas, incluso de tipo comercial, claro está, que se ruedan fuera de Bombay. Eso no es Bollywood sensu estricto. Yo algunas veces voy a hablar de películas no rodadas en Bombay y estarán metidas bajo este denominador común por puras razones de conveniencia. Y también hay otras muchas películas, o unas cuantas películas rodadas en Bombay con carácter independiente o más adscritas a una tradición autoral que tampoco formarían parte de Bollywood. Pero bueno, hecha esta salvedad, antes de que alguien con toda razón levante la mano nada más que yo termine para decirme que este uso de la expresión Bollywood ha sido demasiado alegre o caprichoso, pues quería mencionarlo. La estructura de la presentación sencilla, irá de lo más particular a algunas cuestiones más generales. En realidad creo que tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera, lo que se correspondería con una investigación que llevo realizando algunos meses, una investigación sensu estricto, en realidad un estudio de caso a partir del cual me parece que podemos comenzar a percibir y a preguntarnos algunas cosas sobre esta posible conexión, y una segunda de carácter mucho más informal, en realidad un puñado de reflexiones en voz alta, recogiendo la invitación de Ana Laura de no solo presentar esta investigación, todavía en curso podría decir, sino también de tratar de poner sobre la mesa, y eso me ha obligado a mí mismo a pensar sobre estas cuestiones, pues una serie de aspectos que, digamos, subyacen, están a la base o detrás o al lado de la investigación propiamente dicha. Este estudio de caso se centra en una película, o arranca, y por tanto ese es el punto de partida de mi interés por este problema. Arranca de la producción, tan solo hace un par de años, en 2010, de una película llamada Bollywood Dream, o Sueño Bollywoodiano, realizado por una joven cineasta de San Paulo, Beatriz Seignier, que se presentó como, se subrayó de manera hasta exagerada, diría, en la prensa y en los festivales internacionales por los que circuló, como la primera coproducción jamás realizada entre estos dos países, entre Brasil y la India. En realidad podríamos decir que es también quizá una de las primeras coproducciones, si es que no la primera, realizada entre cualquier país de América Latina y la India, y también por mor de el rigor y la precisión habría que decir que también hay una pequeña financiación norteamericana en este proyecto. Bueno, esta película, Bollywood Dream, se va a basar en la experiencia personal de la directora, que había pasado unos años en la India, como ahora mencionaré, y en ese sentido hay que verlo no como una gran operación industrial, es una película modesta, una película independiente, podríamos
decir si no estuviera tan desgastado o devaluado este término, pero al mismo tiempo me parece que se sitúa, o es la punta de un iceberg, se sitúa en el contexto de toda una serie de acercamientos que en los últimos años se han venido produciendo, al menos entre Brasil y la India en materia cinematográfica. Quizás todo arranca en 2006, cuando un costosísimo blockbuster indio, Dhoom 2, Dhoom es explosión, y el 2 es porque es la secuela de otra película anterior que había tenido un enorme éxito, se rueda en Brasil, en Río de Janeiro, y por tanto establece una primera conexión, por lo menos entre los públicos indios que ven esta película y, bueno, los públicos internacionales, podríamos decir, que siguen consumiendo cine indio, y determinados parajes o paisajes o contextos de América Latina. Más o menos en torno a ese año, estoy hablando de 2006, empiezan a realizarse algunas muestras y retrospectivas en Brasil. Concretamente, en São Paulo comienza a celebrarse desde 2007, con apoyo de la Cinemateca Brasileira y el Consulado Indio en la ciudad, la muestra de Bollywood, el cinema indiano. En 2008 comienza a funcionar en Brasil un portal de internet muy activo, cinemaindiano.com, y empiezan a surgir ciertas reflexiones o comentarios con poco fundamento, creo yo, pero en todo caso están ahí en una cierta bibliografía especializada, ligada a la industria, algunas preguntas acerca de la posible transposición del modo de producción de Bollywood al contexto del Brasil emergente de estos años. No es ese realmente la convergencia o el encuentro al que yo me refiero en el título, como veremos en unos minutos. Más bien yo lo que estoy planteando es la posibilidad de, digamos, establecer desde la historiografía o desde la teoría alguna posición, digamos, en la que permita confluir esas dos tradiciones normalmente consideradas como independientes y sin aparentemente ningún lugar o una vía de encuentro. Por otra parte, de la misma manera que en algunos foros se plantea esta pregunta acerca de si sería posible transponer el modelo de la gran industria india al Brasil emergente, en la India los cineastas independientes más bien se han planteado la cuestión de una manera completamente distinta o a la inversa. ¿De qué modo podría el cine independiente brasileño servir como modelo para un cine independiente que prácticamente no existe en la India, porque realmente ese gran coloso industrial eclipsa muchas veces otras iniciativas? Bueno, en cualquier caso es verdad que empieza a existir este tipo de trasvases o intercambios. Por ejemplo, es llamativo que también en estos últimos años varias actrices de origen brasileño, Gisele Monteiro, María Gómez, Bruna Abdullah, Natalia Piñeiro, han triunfado, y eso no es fácil, en las películas comerciales de Bollywood, en la mayor parte de los casos como item girls, es decir, como protagonistas de números musicales. No suelen tener papeles protagónicos sensu estricto, pero también es verdad que, aparte de la novedad del fenómeno, luego todas ellas han desarrollado carreras, o están desarrollando, mejor dicho, carreras relevantes en la publicidad, en la televisión, de manera que hay también ahí un fenómeno que llama un poco la atención, pero sobre todo, y creo que nada de lo que he dicho puede añadir, sería comparable en esto que podríamos llamar un idilio audiovisual indo-brasileño al impacto ejercido por la popularísima serie de TV Globo Caminho das Indias, realizada en 2009 y emitida prácticamente a lo largo de todo el año. Camino a las Indias, con enormes ramificaciones, incluso a través de productos comerciales y por supuesto su exhibición en muchísimos países del mundo, establece por primera vez de una manera ambiciosa, a pesar de que se trate de un producto ciertamente comercial, por primera vez un replanteamiento sobre estas relaciones entre la India y Brasil que habitualmente habían venido siendo completamente desatendidas. Es en el mismo momento en que Camino a las Indias se está emitiendo cuando Beatriz Señer decide materializar o puede materializar finalmente este proyecto que me sirve como punto de partida,
que es Bollywood Dream. Una película rodada con un presupuesto muy modesto, lo decía antes, alrededor de $40.000, en parte aportados por la propia directora gracias a un préstamo personal obtenido en el banco. Pensemos que, de acuerdo con las cifras que Variety, por ejemplo, maneja, un único episodio de la serie, de la telenovela Camino de las Indias, costaba un promedio de unos $100.000, aquí hablamos de $40.000 para la producción de toda la película, es decir, es un proyecto realmente modesto, no es una manera de hablar, sino en este caso una descripción muy rigurosa, rodada en digital, fruto en buena medida del esfuerzo colaborativo de un grupo de personas que se conocen de antemano y que comparten tareas de escritura de guión, fotografía, interpretación. Bollywood Dream está, por tanto, en las antípodas de cualquier blockbuster o de la superproducción televisiva que es Camino de las Indias, y si podemos estar hablando de ella, si podemos... si he podido yo personalmente fuera de Brasil haber tenido ocasión de verla, es gracias a que la película sí circula por el circuito internacional de festivales, gracias al respaldo de algunos de los socios en estas tareas de producción o de coproducción. Walter Salles colabora en la escritura del guión y Amir Nadeji, el cineasta iraní afincado en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y Santosh Sivan, un director de fotografía y productor indio, colaboran en el ámbito de la producción, y quizás son estos contactos los que hacen que la película pueda moverse por el circuito de festivales mucho antes de tener la oportunidad de ser estrenada en el propio Brasil. En la India no ha sido estrenada hasta la fecha y probablemente no lo sea nunca por razones que luego mencionaré. Bueno, la directora, este es su primer largometraje, sí tenía cierta experiencia en el terreno del cortometraje, había rodado algunos documentales para televisión y, sobre todo, como decía antes, había vivido durante 6 meses más o menos en Tamil Nadu, en una de las regiones del sur de la India, en 2003, trabajando en un hospital, estudiando danza odissi, viajando y preparando, y esto sí me interesa, es la descripción que ella misma hace, un documental sobre los valores y tradiciones en vía de desaparición debido al rápido proceso de occidentalización de la India. Y desde entonces, desde esa estancia en 2003, acariciaba la idea de, cito textualmente, hacer una película que uniera a Brasil y a la India. Bueno, eso va a ser finalmente, unos cuantos años después, Bollywood Dream, la historia de 3 jóvenes aspirantes actrices que viajan desde San Paulo hasta la India, a Chennai, el nombre actual de Madrás, soñando con convertirse en estrellas de Hollywood, pero en estrellas de Bollywood, pero lamentablemente mal informadas acerca del lugar donde se localiza verdaderamente la gran industria india, que es Mumbai y no es Chennai. Por eso la película se va a convertir en una especie de peregrinaje y de road movie desde el destino equivocado hasta el destino correcto. La película se materializa finalmente en 2009, como digo, y es el mismo momento en el que el público brasileño está participando de esta moda india que ha traído consigo la telenovela de Globo, Camino de las Indias. Bueno, el Camino de las Indias no tiene nada que ver, probablemente muchos conocen o han visto algunos episodios de la telenovela, es una alambicada historia de conflictos familiares, generacionales y por supuesto románticos a caballo entre Brasil y la India, pero esta, digamos, coincidencia temporal a 2 niveles muy diferentes sí me parece que es significativa de eso que estoy llamando, con cierta frivolidad tal vez, un idilio cinematográfico indo-brasileiro, y sobre el que voy a seguir hablando durante unos minutos. De alguna manera, a pesar de la diferencia de planteamientos, de formato, estas 2 películas, Camino de las Indias y Bollywood Dream, comparten algunos planteamientos que yo diría que básicos o esenciales de fondo. Una y otra apuestan por la lógica del descubrimiento, o quizás habría que decir, y ahora lo desarrollaré, el redescubrimiento mutuo de ambos pueblos en el contexto de las relaciones diplomáticas entre los 2 países, y también, como señaló algún crítico, que algunas escenas de Bollywood Dream, por ejemplo, hagan pensar al espectador que, por tratarse de la primera coproducción entre Brasil y la India, la directora ha querido hacer un elogio oficioso de los 2 países,
al tiempo que fomentar con indisimulado entusiasmo la amistad diplomática entre los dos pueblos. Digo descubrimiento mutuo o redescubrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque como es bien sabido y en fechas recientes, hablo de los últimos años, pues muchas voces interesadas se han encargado de resaltar, el portugués Pedro Álvares Cabral desembarcó por primera vez en las costas brasileñas en 1500 en el curso de una navegación hacia Goa, y durante algún tiempo se valoró la posible utilidad de esta escala a la hora de potenciar una ruta alternativa a las Indias portuguesas. Bueno, esto pronto se reveló menos operativa que la tradicional circunnavegación de África, más con todo algunas huellas quedaron de aquel accidente histórico, por ejemplo algunos intercambios agropecuarios, el coco y el mango llegaron a Brasil procedentes de la India, mientras que desde la colonia americana se importaron y aclimataron los cultivos de la mandioca y el anacardo. En cuanto al ganado, al parecer, buena parte de la cabaña brasileña procede originalmente de la India. Pero sobre todo existe una cierta tradición, algunos autores, y pienso particularmente en Gilberto Freire, se basaron esporádicamente en estos antecedentes para apelar, las expresiones de Freire, a la componente asiática en la formación de la identidad brasileña. Y ahora sí, lo cierto es que hasta la pasada década eran muy pocos los estudios académicos, serios, rigurosos, dedicados al estudio de la cuestión de estas relaciones históricas y contemporáneas indo-brasileñas. Prácticamente solo los trabajos del economista franco-polaco Ignacy Sachs pueden ponerse sobre la mesa antes de la década de 2000. En realidad, y a pesar de toda esta posible componente asiática en la formación de la identidad brasileña, Brasil y la India vivieron realmente de espaldas durante mucho tiempo, las relaciones o los vínculos entre los dos países fueron virtualmente inexistentes, los posicionamientos durante los años de la Guerra Fría, los diferentes posicionamientos de uno y otro país en el contexto de los procesos de descolonización de los enclaves portugueses en la India a comienzos de los 60, convirtieron ese tradicional desconocimiento en una actitud de desconfianza mutua, polarización geopolítica, que ni siquiera la histórica visita de Indira Gandhi a Brasil en el año 68 contribuiría a restañar. Las cosas cambian de alguna manera a finales de los 90, el presidente Fernando Henrique Cardoso visita la India en 1996, una visita en ese sentido histórica por la falta de antecedentes, y su homónimo indio, K.R. Narayanan, corresponde con un viaje a Brasil 2 años después, pero las relaciones siguen siendo virtualmente inexistentes hasta la llegada a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, que va a poner en marcha una ambiciosa, desde el primer momento además, una ambiciosa operación de fortalecimiento de los vínculos entre los dos países y el establecimiento de nuevas alianzas, como la encarnada por el muy activo foro trilateral IBSA, India, Brasil, Sudáfrica. Es decir, no se trataba de una pura y simple estrategia de diplomacia bilateral, aunque esta sin lugar a dudas se relanzara. Lula viajó 3 veces a la India durante sus años de presidencia y Manmohan Singh 2 a Brasil en el mismo periodo, sino del proyecto de una auténtica alianza política y económica que contemplaba el concurso de nuevos socios en una suerte de inédito. En los últimos años, habría que irse mucho más atrás para encontrar precedentes, un inédito frente de colaboración sur-sur de la mano, en estos umbrales del siglo XXI, de los emergentes BRICS, y liderado particularmente por Brasil. Ya desde su primera locución presidencial en 2003, apenas tomar posesión del cargo, Lula se refirió al relanzamiento de las relaciones con la India como una prioridad. Y los hechos siguieron a las palabras. En muy pocos años, la cooperación comercial entre India y Brasil se intensificó hasta extremos inimaginables tan solo unos pocos años antes. No solamente los intercambios comerciales se multiplican de forma significativa en esta última década, sino que aparecen las primeras joint ventures en sectores claves como son los de los recursos energéticos, automoción, tecnología de las comunicaciones o industrias azucarera, agroquímica o farmacéutica. La presencia brasileña es menos perceptible en el subcontinente indio, en cambio las grandes empresas indias, ArcelorMittal, metalúrgica, Tata Motors, automoción, Dr. Reddy's, farmacéutica, son las que se están
podemos decir, se han implantado o han penetrado con paso firme en Brasil en estos últimos años. Bueno, es verdad que todo esto hay que relativizarlo dentro del contexto general de las relaciones entre India o Asia y América Latina. Es verdad que las inversiones indias son también significativas en estos últimos años en países como Argentina, Chile o incluso Perú, Bolivia o Venezuela, y que por otra parte las inversiones indias, los intercambios con la India y América Latina no pueden compararse todavía hoy con el volumen de las relaciones comerciales con China. Pero aún así no hay nada hiperbólico, me parece, en considerar a la India, como han hecho algunas publicaciones, como Latin America's Next Big Thing, y contemplar a Brasil como su auténtico epicentro. En realidad lo que me interesa es subrayar que, aunque hay este incremento de iniciativas comerciales, esto solo es una faceta de lo que se entendía que debía ser una alianza geopolítica estratégica basada en la defensa de las instituciones y valores democráticos en contextos todavía lastrados por problemas como la superpoblación, la exclusión social, altas tasas de pobreza, etc. La apuesta de Lula en ese sentido consiste en subrayar la complementariedad de Brasil con la India, dejemos ahora de momento el caso de Sudáfrica, resaltando sus comunes aspiraciones globales y una agenda compartida en numerosas cuestiones multilaterales. Es verdad que todo esto está ahí en estos últimos años, no me voy a detener en algunos otros detalles, podría en cualquier caso apuntar que parece que la presidenta Dilma Rousseff mantiene viva de alguna manera esta idea o de la complementariedad con la India, mantiene vivo el compromiso de Lula, pero a fecha de hoy la verdad es que todos estos desarrollos diplomáticos, políticos y comerciales no han tenido un gran impacto en la interacción y el conocimiento entre los dos pueblos. Por un lado, la colonia de ciudadanos de origen indio en Brasil es muy exigua, mientras que la de brasileños en la India resulta virtualmente inexistente. No existen todavía, o no existían hasta hace fechas muy recientes, quizá me equivoque, vuelos directos entre ambos países y la cobertura mediática sigue siendo muy pobre en una dirección y en otra. Algunas muestras culturales, como la reciente exposición India, organizada hasta enero de 2012 por el Ministerio de Cultura y el Banco do Brasil, han justamente buscado la manera de tender puentes entre estos dos países y hacer que el conocimiento mutuo que en términos de agenda política y económica interesa relanzar se produzca efectivamente. Pero a pesar de algunos esforzados ejercicios de memoria histórica o de antropología comparada, la verdad es que las sociedades india y brasileña continuaban hasta ese 2009-2010 en el que me estoy situando, viviendo de espaldas la una a la otra o retroalimentando viejos estereotipos. Café, fútbol y carnaval por un lado, frente a miseria, exotismo oriental y espiritualidad. En ese sentido, sin duda, Gloria Pérez, la autora de Camino de las Indias, y por supuesto detrás de ella TV Globo y a menor escala la directora de Bollywood Dream, tenían una particular y específica tarea pedagógica que no pasaba tanto, o no solo, me parece, por promover un nuevo entendimiento basado en un mejor conocimiento de las respectivas realidades, sino acaso de servirse de instrumentos tan poderosos como son la telenovela o el cine de ficción para propagar y crear una imagen que en realidad pudiera no existir siquiera, como ha escrito algún autor. Creo que Bollywood Dream, una escala y con un formato muy diferente, puede y debe ser leída desde esta perspectiva. Bueno, vamos a ver, antes de comentar algunas otras cosas sobre la película, un tráiler, el tráiler oficial de la película, que dura unos 2 minutos y pico, y que nos permite hacernos una idea de los problemas que aborda la película y sobre todo del look, el tipo de película que es Bollywood Dream. What's the purpose of your stay here? Fala pra ele que eu sou atriz brasileira, desempregada, que eu tenho um filho, que eu sei que aqui fazem 800 filmes por ano e que eu vim aqui para fazer cinema, para trabalhar com cinema. We came for a spiritual journey.
Oh, I see. You are Beyoncé. Magari. Anyway, what did you want to suggest? We don't belong to nothing actually. We are international people with no creed, no place, no idea. Acho que a dor é o que une todos os povos. Porque, por exemplo, o que é liberdade, felicidade, sucesso para um indiano não tem nada a ver com o que é felicidade, sucesso para um indiano. Sabe? Mas a dor, eu acho que é o que une todo mundo. Brasil. Bueno, el breve tráiler, como digo, el tráiler oficial de la película, no es un clip que haya preparado yo, me permite poder avanzar ahora sin detenerme tanto en algunas cuestiones relacionadas con el argumento de la película. Ya he apuntado antes que el punto de partida argumental es el viaje de estas tres aspirantes actrices brasileñas a la India para trabajar en la gran industria y cómo se establecerán en Chennai y en Madrás, y solo hacia el final de la película podrán, una vez que desempeñan diferentes trabajos. Hay que tener en cuenta, esto es interesante, que las motivaciones de su viaje a la India son estrictamente económicas, aunque tengan que argumentar de otra manera y disimular ante el oficial de inmigración para no darle mayores explicaciones, y bueno, tienen que digamos, ganarse la vida desempeñando algunos trabajos en Madrás antes de poder finalmente llegar a Bombay y presentarse a unas pruebas para actrices en una película donde luego de ser confundidas con bailarinas rusas no despertarán ningún interés entre los potenciales empleadores y finalmente ese sueño bollywoodiense se revelará frustrado, pero como ocurre en general con este género de la road movie, pues el viaje habrá sido un viaje de conocimiento y de autoconocimiento, y eso es lo que verdaderamente interesa a la directora al hilo de esta pequeña anécdota argumental. Bueno, como digo, las tres protagonistas no albergan grandes expectativas. Lo hemos visto cuando les pregunta el dueño del pequeño hotel en el que finalmente van a alojarse si aspiran a ser estrellas, y la respuesta es muy clara y muy sincera: estrellas no, realmente lo único que queremos es bailar al fondo y ganar un poco de dinero, pero tampoco nos importaría ser estrellas, ¿se entiende? Sin embargo, como digo, en buena medida lo que nos cuenta la película es la historia de ese conocimiento de la India y del pueblo indio, y una particular manera también de ir reflexionando sobre su propia identidad. Y la película lo hace desde un formato y unos planteamientos estéticos próximos al cine independiente, más que otra cosa, no al gran cine comercial, pero se permite ocasionalmente algunos guiños propiamente bollywoodianos. El momento más interesante en este sentido llegará con la picturization, que es el término que utilizan en la industria india para los números musicales, cuando están ensayando de manera muy prosaica en la terraza de su casa con la ayuda de un niño un número musical, una danza india. La cámara nos muestra a las actrices
de acuerdo con las convenciones de Hollywood, sublimando la precaria realidad con las evoluciones de las actrices en campos de girasoles, con escenas en playas y templos, con bucólicos paseos en moto y convencionales estampas populares, que la acostumbrada falta de perspectiva tonal hace vivir al espectador como un verdadero, aunque muy puntual y efímero, pasaje bollywoodiense en la película. La cuestión fundamental para Beatriz Eñer, como ya he señalado varias veces y creo que se veía en el tráiler, es fundamentalmente la cuestión de la identidad. Cito a la propia autora: no quería que la película fuese la historia de unas personas confrontadas consigo mismas, sino que lo que quería más bien era interrogarme sobre ciertos valores modernos y proponer cambios. Quería plantear preguntas como esa que continuamente nos hacen a los extranjeros en la India. ¿A dónde perteneces o a qué perteneces? What do you belong to? Pues cada vez siento que pertenecemos a menos cosas en este mundo líquido moderno. Con el término pertenecer, sigue expresándose la directora, se suscita la cuestión de la identidad, de la afiliación colectiva, de los distintos estratos de condicionantes sociales, culturales, familiares, geográficos, temporales a que estamos sometidos. Surge, frente al espejo de una cultura extranjera, el problema de nuestra identidad en construcción como brasileños. Y esa, y no otra, es la verdadera clave de bóveda del discurso de Bollywood Dream. La cineasta, inequívocamente fascinada por la India, a veces desde una perspectiva un tanto acrítica, el elemento recurrente de la danza odisí, ciertos elementos de espiritualidad, en el sentido un poco convencional y tópico de espiritualidad oriental, que afloran en la película en distintos momentos, pero fundamentalmente Eñer concibe Bollywood Dream como un homenaje al país que ama y en el que encuentra algunas particulares lecciones de potencial aplicación en el contexto brasileño. Quería mirar al pasado, dice también en una entrevista, en el marco de una sociedad donde estos valores todavía son objeto de discusión en las calles, para así cuestionar de alguna manera los caminos de futuro que colectivamente estamos escogiendo. De manera que, aunque hay este elemento de autoconocimiento personal, fundamentalmente no es la reflexión sobre la identidad en clave subjetiva o individual, sino en clave nacional lo que le interesa a la cineasta. De alguna manera, la relevancia de una serie de cuestiones que, al hilo de este viaje a la India, se pueden plantear o trasvasar al contexto de un Brasil emergente. Bollywood Dream, en cierto modo, estaría también en sintonía con ese nuevo discurso del periodo de la presidencia de Lula y al que se ascriben otras manifestaciones a las que ya he hecho referencia, reivindicando las potencialidades de una alianza que, si bien no cabe en realidad contemplar, creo, como una revisitación de esa teoría freireana de la componente asiática en la formación de la identidad brasileña, sí que funciona muy bien como la expresión de un nuevo sueño, acaso no bollywoodiano, pero ciertamente ambicioso en clave geopolítica. Bollywood Dream es, en ese sentido, se plantea como un ejemplar historia de BRICS y presumiblemente, creo, habrá de contar pronto con secuelas y variaciones a las que sin duda deberemos seguir prestando toda la atención que merecen. El tiempo dirá si esta predicción mía se cumple o, por el contrario, Bollywood Dream y la serie Camino de las Indias se mantienen como episodios aislados, como tentativas puntuales de diálogo entre tradiciones muy distintas y sobre todo tradiciones cinematográficas muy distintas, pero lo que me interesa subrayar ahora, desde una perspectiva, con una óptica ligeramente distinta, que yo no me había planteado, confieso, nunca antes de haberme tropezado con el ejemplo, el caso de esta película, una película que solo gracias a su circulación en el circuito de festivales verdaderamente llega a un público. Luego se estrenó en la India con una acogida, luego se estrenó en Brasil con una acogida creo que relativamente favorable, aunque
digamos, con cifras de espectadores y de recaudaciones acordes con un proyecto de estas características. En la India no se ha estrenado nunca porque los distribuidores indios exigen que la película tenga números musicales de verdad, no como es en El campo de los girasoles, y que se estrene doblada al hindi, cosa que por supuesto desvirtúa absolutamente el sentido del proyecto original, y no se ha estrenado ni previsiblemente se estrenará nunca. Aunque debo decir que, y por abandonar aquí el caso de esta cineasta de San Paulo, Beatriz Eñer, el proyecto en el que está trabajando actualmente, que está rodando en Colombia, es una coproducción de nuevo con la India, con otros, digamos, coproductores, pero de nuevo será una coproducción Brasil-India si el proyecto finalmente termina de materializarse. Pero más allá de este caso, Bollywood Dream a mí me incitó a preguntarme en términos más globales o más generales sobre estas relaciones históricas y presentes entre América Latina y Bollywood. En algunos casos, por ejemplo, el número muy reciente del Financial Express de Nueva Delhi decía en sus titulares: Bollywood se acerca cada vez más a América Latina. Bueno, es probable que esto tenga que ver con un simple componente sensacionalista o quiera llamar la atención sobre un fenómeno relativamente nuevo y cambiante, pero en realidad, si nos paramos a pensar, descubrimos que hay más cosas alrededor de Bollywood Dream y de la telenovela de Globo. En realidad, tenemos algunas evidencias, algunos datos que nos hablan de la presencia muy irregular y sincopada del cine indio en la región. Por ejemplo, sabemos que la famosa película de Mehboob Khan, Mother India, estuvo 20 semanas en su sala de estreno en Ciudad de México, en el Cine Arcadia, y esto evidentemente es también solo una pequeña muestra, una punta del iceberg que demuestra cómo desde los años 60, en realidad, ya que es cuando esta película circula, hubo un pequeño mercado en algunos lugares, para algunos públicos, para el cine indio en América Latina. Sabemos que algunas de las famosísimas películas de Raj Kapoor circulan también por algunos países de la región, aunque este rastro está muy difuminado, no se ha estudiado realmente bien. Tenemos constancia, en este caso sí, más documentada, de que el cine indio fue enormemente popular en Perú a comienzos de los años 70, cuando, ligado al espectacular éxito de una película de Raj Kapoor, dos salas de la ciudad de Lima, el City Hall y Metropolitan, pasarían a programar en exclusiva durante algunos años películas indias. Esto lo reconstruye, por ejemplo, Ricardo Bedoya en su estupenda historia del cine peruano, pero como un elemento puramente anecdótico. Bueno, tenemos ahí algunos datos que sin duda han quedado por debajo de nuestro radar y no hemos sabido nunca valorar y estudiar de manera adecuada. Pero si por un momento pasamos de esa historia al presente, también nos damos cuenta cómo en realidad hay una cierta moda Bollywood en muchos países de América Latina, sin abandonar el caso de Perú, que probablemente ha sido siempre el reducto de mayor popularidad del cine indio, a pesar de que la colonia hindustánica residente en el país es muy pequeña. Según datos de la Embajada de India en Lima, no hay más que 400 personas de origen indio, es decir, que el público de estas películas no es el público de la diáspora india en Perú, que no existe, sino el público peruano. ¿Qué público y por qué? Esa es otra, digamos, buena pregunta que aguarda una exploración detallada y rigurosa. Hasta donde yo sé, solamente un profesor de la Universidad de Lima, Félix Losio, ha publicado un trabajo sobre este tema, un estudio llamado Bollywood desde Perú, Amor, Música y Nación en el cine hindú, donde trata de preguntarse por las razones de esta popularidad pasada y, desde luego, presente también entre determinados sectores, los sectores más populares y niveles de educación inferior, en el caso de Perú. Hay numerosos clubes de fans, portales, Bollywood Perú, Bollywood en Perú, Hindú Perú, Portal Cine Indio.
En febrero de 2012, la poderosísima compañía india UTV, o sea, UTV Motion Pictures, ha elegido las pantallas peruanas para desembarcar con un blockbuster característico de la producción de Bollywood, Gutharish, y ha anunciado nuevos estrenos doblados al castellano de otras películas, y ya han empezado a funcionar, a circular en Perú al menos trailers doblados al castellano. Como señalaron uno de los ejecutivos de esta compañía, América Latina, en cuanto a nuevo mercado, es un objetivo para nosotros. Y por otro lado, la prensa, tanto india como latina, podría mencionar algunos ejemplos, pero no vale la pena, comienza a preguntarse en voz alta acerca de las perspectivas del éxito de esta operación de desembarco o de redesembarco del cine indio en América Latina, y apela explícitamente a las posibles afinidades entre la imaginación melodramática y el universo, la imaginación melodramática de las películas de Bollywood y el universo de la telenovela en particular. Pero como digo, todo esto son simples reflexiones que aparecen y desaparecen en la prensa general sin que existan estudios realmente serios sobre el tema. En todo caso, esta soñada conquista de los mercados latinos por parte de la industria del cine de Bombay no es la única línea de fuerza de la política empresarial actualmente desplegada por Bollywood en la región. La tradicional vocación cosmopolita de la industria cinematográfica de India, que desde hace varias décadas se ha traducido, entre otras cosas, en el gusto desaforado por expandir sus rodajes, y particularmente los números musicales por distintos y exóticos escenarios de todo el planeta. En los años 60 era Francia, era Suiza, en periodos más recientes Australia, Tailandia o Egipto, parece haber topado en los últimos años con América Latina. He mencionado antes el caso de Doom 2, un aparatoso multistar en un blockbuster protagonizado por Aishwarya Rai, Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, es decir, la creme del Star System indio, pero no ha sido ese el único caso de rodaje indio reciente en América Latina. Por hacer un repaso rápido, bueno, esto de Perú. México ha sido el escenario de Kites, Cometas, de Anurag Basu, 2010, una película más próxima a una cierta tradición autoral, pero en todo caso un producto industrial, con una actriz mexicana de ascendencia uruguaya, Bárbara Mori, como protagonista, la imagen de la izquierda, pero también la espectacular producción tamil Kantaswamy. Aunque parezca mentira, las dos imágenes de la derecha corresponden a la misma película. También escribible a la industria tamil, es decir, en realidad no Bollywood en su estricto, pero sí cine comercial y popular indio. Es el caso de Endiran Robot, otra película de 2010, filmada en Machu Picchu y en el Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses en Brasil. Y bueno, aparentemente Latinoamérica está de moda como escenario para el rodaje de los números musicales, no tanto de las historias, sino de los números musicales de las películas indias. Lo mismo sucede con algunos de los programas de televisión, los talk shows que los cineastas indios, las grandes estrellas indias tienen en diferentes cadenas de televisión. Priyanka Chopra ha rodado en Río de Janeiro uno de sus programas, el gran Shah Rukh Khan escogió Buenos Aires para hacer lo propio con el concurso Zorka Yakta, con un enorme despliegue de medios humanos. Podríamos hablar también de otro tipo de relaciones quizá subterráneas y poco visibles, como es el caso de movimientos hasta ahora inéditos en el ámbito de la exhibición. El grupo indio Movie Time ha inaugurado recientemente un complejo de 5 salas en el Mega Plaza Express de Lima, y ha abierto después otras salas en diferentes lugares del país. Y a la inversa, el grupo mexicano Cinépolis ha abierto ya una cadena relativamente amplia de multiplexes en distintos lugares como Amritsar, Patna, aparte de las grandes capitales de la India. Y bueno, si queremos ir un poco más lejos, pues tendríamos incluso casos como Gaturro, la película de animación, que es una colaboración tripartita entre Argentina, México y la India. Es decir, también es una coproducción de 2010 y podría en ese sentido
competir con Bollywood Dream por ese título de primera coproducción entre América Latina e India en estos últimos años. Y bueno, luego hay colaboraciones más puntuales, el caso de Dobby Ghat, Mumbai Diaries, donde la banda sonora se le encarga a Gustavo Santaolalla, aunque esto probablemente tenga mucho más que ver con digamos, la dimensión de compositor oscarizado y con una presencia internacional o transnacional importante. Este es un repaso muy rápido de una serie de elementos que me parece que conforman ese trasfondo que existe realmente detrás de la telenovela de Globo y del estudio de caso que a mí me interesó explorar en un momento dado, Bollywood Dream, y supongo que quizás augura un nuevo tipo de conexiones transnacionales indolatinas que solo el tiempo nos va a permitir determinar dónde y hasta dónde se decanta. Y he utilizado este término, conexiones transnacionales, exactamente igual que lo había hecho de manera consciente y deliberada en el propio abstract de la conferencia que tienen ustedes en el programa, refiriendo de alguna manera al famoso libro del antropólogo sueco Ulf Hannes, que me parece un elemento interesante o un punto de partida interesante para comenzar a pensar algunas cuestiones relacionadas con los intercambios cinematográficos que quizás se nos han ido escapando históricamente y que ahora, de la mano de una cierta renovación, puede que esta sea la palabra, renovación teórica o metodológica, comienza a cobrar cierta visibilidad. Bueno, me interesa el libro de Hannes y me interesa este concepto de conexiones transnacionales. De alguna manera creo que es un poco la pregunta que yo me hago con frecuencia, la pregunta que me he hecho al hilo de una película como Bollywood Dream, aunque el libro de Hannes no hable de cine. Creo que la palabra cine o audiovisual no debe aparecer ni una sola vez, habla de otras cuestiones, de otro tipo de conexiones transnacionales, que van desde las conexiones transnacionales de las grandes empresas hasta los viajes del Papa Juan Pablo II por distintos lugares del mundo. Digamos, el abanico de problemas que aborda es muy amplio, pero no entra justamente el cine. Pero me interesa y quiero leerles la defensa que hace del término transnacional frente a otros que están en boga, bueno, pues en el caso de la antropología o la sociología en su caso, pero de los film studies también en el nuestro. Particularmente él está decantándose por el uso del término transnacional frente al del término globalización. Y dice así: me incomoda también el uso más bien prodigioso que se ha hecho del término globalización para describir cualquier proceso o relación que de alguna forma atraviesa los límites de un Estado. Es evidente que la mayoría de estos procesos y relaciones no se extienden a lo largo y ancho del mundo. El término transnacional es en cierto modo más humilde y a menudo más adecuado para fenómenos que pueden tener una escala y distribución variables, incluso cuando tienen como característica común el que no ocurran dentro de un Estado. Otra explicación clara de lo anterior es que estas conexiones no son internacionales, entre comillas, en el sentido estricto de implicar a diversas naciones, en realidad estados, en tanto que actores. En el escenario transnacional actual, los actores pueden ser individuos, grupos, movimientos, empresas, y en gran medida es esta diversidad de organizaciones la que hemos de tener en cuenta. Bueno, de alguna manera, cuando nos enfrentamos con el estudio de una película como Bollywood Dream o de los problemas que se plantean al hilo de su existencia y del background general que he tratado de dibujar, pues evidentemente estamos planteándonos cuestiones relacionadas con esta transnacionalidad cinematográfica, pero entendida en un sentido que va mucho más allá del que habitualmente, o por lo menos en una primera acepción, solemos manejar, y es el de relaciones de coproducción. Es cierto que también Bollywood Dream es una coproducción, pero esto no es lo relevante. Lo relevante es el discurso de la película, lo relevante es el tipo de cuestiones que plantea, lo relevante es el tipo de miradas especulares que lanza, y desde luego en una película como esta no estamos hablando de relaciones entre las grandes industrias, ni estamos hablando de
digamos, conexiones internacionales sensu estricto, sino de una dinámica cultural, esta que podríamos llamar de transnacionalidad, bastante más amplia y compleja. Y es en este punto en el que, reflexionando de alguna manera sobre lo que casos curiosos o exóticos, como este de la relación entre el cine indio y el cine latinoamericano nos proporcionan, como, bueno, me parece que podemos situarlo dentro del contexto de lo que han sido algunos de los estudios comparativos sobre cine en términos generales y para el ámbito latinoamericano en particular. Me gustaría también, porque quizá creo que es uno de los textos que de manera más precisa define una nueva mirada, entre tantas otras posibles, pero una nueva mirada a estas relaciones transnacionales dentro de los film studies contemporáneos y que quizá, digamos, resume o expresa mejor de lo que yo mismo podría hacerlo mis propios puntos de vista. Es un texto firmado por Marvin de Lugo y Gerard Dapena en un capítulo llamado Transnational Frameworks, que es el primer capítulo de un Companion to Spanish Cinema que acaba de publicarse hace tan solo 3 o 4 semanas, es una publicación muy reciente. Es solo el capítulo que abre la obra, no tiene una vocación teórica, es decir, que es un libro que sirve simplemente para plantear algunas cuestiones que después otros autores desarrollarán a lo largo del libro. Pero bueno, este texto, aunque es un poco largo, sí me gustaría leerlo porque me parece que nos puede proporcionar una serie de elementos de reflexión y de discusión ahora. Escriben de Lugo y Dapena. Aunque en el pasado las historias del cine se han venido sustentando habitualmente sobre la idea de los cines nacionales, proporcionando así a sus autores la posibilidad de conferir una cierta coherencia e incluso una identidad común a un conjunto en realidad muy heterogéneo de películas, en los últimos años el concepto de transnacionalidad ha ido cobrando fuerza entre los historiadores cinematográficos como una herramienta susceptible de cuestionar y problematizar ese proceso de homogeneización. Allí donde la categoría de lo nacional se ha utilizado de forma rutinaria para describir toda una serie de prácticas artísticas e industriales que se conciben como inherentes a un territorio concreto, cerrada a influencias externas e inmutable al cambio, una historia transnacional del cine se estructura en cambio en torno a la noción de flujos, subrayando la relevancia de los movimientos transfronterizos de profesionales, estilos y géneros cinematográficos. Esta idea de desterritorializar un objeto de estudio para emplazarlo en una relación dialógica con otras industrias fílmicas y cines nacionales. Bueno, en el caso de América Latina y el cine latinoamericano, evidentemente cualquier reflexión sobre estos temas, cualquier pregunta que nos hagamos al respecto, necesariamente ha de remitir a los trabajos de un querido colega y amigo como es Pablo Paranaguá. Esta misma tarde ha sido citado ya por Mariano Messmann, Tradición y modernidad en el cine de América Latina, uno de los textos, junto al otro que aparece a la izquierda, que es un trabajo más teórico, dedicado a subrayar la relevancia y la necesidad, en el caso de Paranaguá creo que habría que decir las dos cosas, de un enfoque comparatista o comparativo. En el caso del cine latinoamericano, en Tradición y modernidad sería una especie de aplicación o paso adelante. Bueno, yo creo que los textos de Paranaguá son suficientemente conocidos, me parece, como para tener que presentarlos en detalle. Yo diría que son clásicos en el sentido literal de la palabra, al menos en la acepción del famoso texto de Italo Calvino. Los clásicos son aquellos textos que nunca dejan de decirnos lo que nos tienen que decir. Creo que eso es lo que pasa con los libros de Paulo, pero hay algunas cuestiones, digamos, planteadas por ese paradigma que introduce Paranaguá hace 10 años, que ahora podríamos quizá tratar de redefinir, quizá de aprovechar los trabajos de Paranaguá para intentar dar una vuelta de tuerca acerca de qué podría significar hoy en día una historia comparada y una inserción del estudio de los cines latinoamericanos dentro de esta historia del cine transnacional. Aunque sé que conocen perfectamente los trabajos de Paranaguá, bueno, voy a permitir un par de citas. Una
Nuestra hipótesis, dice, es que una historia comparada de los diversos países latinoamericanos, subrayo este punto, una historia comparada de los diversos países latinoamericanos ayuda a comprender las tendencias generales y los aspectos particulares aún subestimados. Y también la preocupación del autor, cuando publica estos textos, es hacerlo, cito textualmente, bajo la condición de abandonar la presunción nacionalista que privilegiaba la esfera de la producción local. En ese sentido, añade, el enfoque continental que él propugna es un antídoto contra el nacionalismo de otros tiempos, sin que esto prevenga de otros desvíos. Bueno, evidentemente creo que los trabajos de Paranaguá a propósito del cine latinoamericano fueron fundamentales para restablecer o restaurar una perspectiva a largo plazo, restaurar una perspectiva de longue durée en esa nueva historia, pero al mismo tiempo quizás se nos pueden aparecer hoy lastrados de una cierta indefinición. Por un lado, esta idea de vamos a cometer una historia comparada de los distintos países latinoamericanos, rehuyendo una problematización, una delimitación del objeto suficientemente matizada. El propio Paranaguá escribe en un momento dado: por supuesto, al comparatismo o a cualquier otro método aplicado al ámbito de América Latina se le puede cuestionar la delimitación misma del campo de estudio. ¿Por qué América Latina? No es tan problemática como Europa o Asia, por ejemplo. Bien, y continúa, pero esa misma cuestión también hace unos minutos aparecía aquí cuando Mariano Messmann presentaba su ponencia y dice: vamos a dar por bueno que sabemos lo que es América Latina y que no tenemos que plantear previamente esa cuestión antes de avanzar hacia otros territorios. Bueno, yo creo que quizás, a falta de otras precisiones, este uso tiene el peligro, no digo que necesariamente suceda, pero digamos, tiene el riesgo o tiene el peligro de conferir a su objeto, el cine latinoamericano, una uniformidad problemática insensible a, como me ha interesado a mí mostrar, la distinta relevancia de los flujos transnacionales en la región, que han existido siempre, que han sido siempre muy notables, que han ido redefiniéndose con el paso de los tiempos y que también han tenido diferente peso, diferente relevancia, no solo en distintas épocas, sino también en distintos países. En ese sentido, bueno, creo que la cuestión que tenemos que poner sobre la mesa necesariamente es, porque como escribiera Chris Lorenz en un trabajo ya clásico, Historiografía comparada, problemas y perspectivas, creo que lo que sigue al método de la comparación histórica es la política de la comparación, que está oculta en la elección de los parámetros. Bueno, me parece en ese sentido, y ya por ir, digamos, cerrando, y solo quiero dejar aquí algunos elementos para una posible discusión, algunos de los elementos que están presentes en algunos trabajos recientes, procedentes, bueno, aquí he puesto solamente 3 ejemplos, procedentes del campo de la literatura comparada, la idea de un enfoque más abiertamente transcultural, no sujeto o no sujeto de la manera habitual y tradicional a la tiranía de las fronteras nacionales, una política de la comparación, para quienes piensen, como memorablemente apuntara George Orwell en un contexto sin duda diferente, pero que me viene bien traer a colación aquí, que el mundo no es simplemente un conglomerado de ovejas y cabras pulcramente separadas por las líneas de las fronteras nacionales. Esta idea, introducida por Luciana Guid, de las geografías flexibles, me parece que es otra manera de explorar la historia del cine, atendiendo a flujos y movimientos que son relevantes, pero que nunca han sido tan relevantes como otros y por tanto simplemente hemos ignorado. Aquí yo particularmente suscribo al 100% la tesis de una de las grandes especialistas en estos estudios sobre cines transnacionales, Dina Jordanova, en el sentido de que este fenómeno de la circulación y de los flujos transnacionales entre, digamos, sur-sur, periferia-periferia, ha sido siempre importante. Pensemos para el caso del cine indio, la enorme circulación que tienen las películas comerciales indias en muchos países del mundo, no en todos, pero en muchos países del mundo ya desde los años 50. Y lo que ocurre es que tradicionalmente siempre nuestras fuentes han sido las fuentes
situadas en los centros, las fuentes situadas en los países que son centros de producción o centros de reflexión académica. En ese sentido sí podemos saber más o menos bien cómo ha circulado el cine norteamericano por el mundo, cómo ha circulado el cine francés, cómo ha circulado el cine español, pero hay otra serie de flujos y de relaciones entre mercados regionales, Hong Kong como epicentro de un mercado regional importante, la propia India, bueno, toda una serie de cuestiones que, como dice Jordanova, estaban ahí, pero no hemos querido mirarlas. Quizá ahora es el momento de comenzar a mirarlas de la mano de esta mayor sensibilidad por los flujos, o quizá me gustó la manera como cerraba el otro día María Aimaretti su presentación, bueno, pues quizá haciéndonos más preguntas por la heterogeneidad que por la homogeneidad. Por supuesto, son dos maneras perfectamente compatibles y perfectamente legítimas de mirar a los fenómenos históricos, pero quizás históricamente hemos tendido siempre a buscar mucho más las semejanzas, las similitudes, la homogeneidad, los denominadores comunes, que eran más fáciles de manejar que lo heterogéneo. Bueno, el reto ahora es empezar a manejar lo heterogéneo, lo diverso, lo curioso, lo exótico. En el campo de los propios estudios sobre cine, para que no parezca que es solo una cuestión de los colegas de la literatura comparada, pues creo que también toda una serie de trabajos recientes, aquí hay algunos, y en la cubierta de una revista de reciente aparición dedicada a estas cuestiones, Transnational Cinemas, me parece que efectivamente nos está invitando a avanzar en un concepto, algunos han llamado transnacionalismo crítico, que permita de alguna manera atender a todos esos flujos transnacionales, no desde una perspectiva que también ha existido sin lugar a dudas, se ha llamado, no quiero detenerme en la referencia, es un cierto transnacionalismo utópico, esta idea de que todo lo transnacional es bueno, es positivo y funcionaría como un correlato de cierta nostalgia por la periferia. Me parece que este transnacionalismo crítico no tiene que dar por sentado que haya algo inherentemente positivo en el transnacionalismo, pero sí que el transnacionalismo efectivamente define toda una serie de redes que no hemos atendido como estudiosos suficientemente. Entonces, digamos, soslayando el carácter celebratorio que a veces se asocia a los flujos transnacionales, no por ello dejando de atender a los desequilibrios políticos inherentes a los mismos, me parece que esta perspectiva comparatista, transnacional, puede digamos, permitirnos entrar en una nueva fase en estos estudios también sobre el cine latinoamericano. En última instancia, yo diría que, y es lo que comparto con este transnacionalismo crítico, hay que rehusar contemplar los cines transnacionales como un fenómeno que se da exclusivamente entre cines nacionales, atendiendo a toda una serie muy amplia y muy variada de flujos que también han existido, existen y cuentan. En ese sentido estaríamos delimitando, percibiendo nuestro objeto de estudio ya fuera de cualquier fórmula o estructura binaria, atendiendo más bien a redes policéntricas, redes atentas a los desequilibrios de poder, en el ámbito cinematográfico también, como en el fenómeno, como en el ámbito político propiamente dicho, atendiendo a los fenómenos de exclusión y marginalización en el ámbito de diferentes cinematografías regionales o periféricas, término que suele contar con pocas simpatías, pero que en última instancia es un término que utilizan en la teoría política, en la sociología, y podemos quizá también utilizar en los film studies sin que quiera decir nada que no queramos nosotros que diga. Y tomar en especial consideración todos estos fenómenos de distribución, de recepción, por tanto en lugar de los públicos, de interpenetración de tradiciones fílmicas muy diferentes, o en última instancia quizá, pues para resumir y por decirlo con palabras de nuestra anfitriona Ana Laura Lusnich, invocando en esta cita el espíritu de los trabajos clásicos de Marc Bloch, una perspectiva comparatista, y cito a Ana Laura, que no someta a los términos comparados a una homologación reduccionista. Nada más, muchas gracias.
iniciar la ronda de preguntas o de comentarios, yo quiero destacar en primer lugar la pertinencia, la rigurosidad con la cual Alberto Elena ha realizado este trabajo, esta exposición, y también la creatividad que siempre manifiesta al elegir sus objetos de estudio, en realidad, ¿no? Y también aclarar que esta es una intención histórica en el caso de Alberto Elena. En parte se propone, creo yo, devolver cierta centralidad a algunas cinematografías que habitualmente no la tienen. Esto ya lo había realizado en su libro sobre los cines periféricos, específicamente, y también, tal vez, ya en los últimos años es posible mencionar el número de archivos de la Filmoteca sobre cine africano, especialmente aquel realizado en Nigeria. Y finalmente, bueno, también agradecer que nos proveyó de toda una serie de herramientas teóricas, metodológicas, sobre estas perspectivas comparadas que nosotros estamos iniciando en estos momentos para el caso latinoamericano. No sé si alguno de ustedes quiere realizar alguna pregunta, comentario. ¿Yo? Flavia, no veo absolutamente nada. No, es muy emocionante ver lo que piensas, porque estoy intentando trabajar con esto en otro sentido, pero yo me pregunto, porque estaba pensando en cuanto a Brasil, ¿no? Hablaste de la novela, hablaste de Bollywood Dreams y hablaste de Doom 2, ¿no? Que en estas dos películas hay una cosa que me pone medio intranquila. En la película de la brasileña, la conclusión al final de la película es que, bueno, el tránsito no se hizo. O sea, después de este road movie muy largo que están ahí, la conclusión es que ellas no conocen a India y vuelven sin conocerla, ¿no? O están, al final de la película están sin conocerla. Por otra parte, en Doom, las escenas que se pasan en Brasil son escenas tan estereotipadas, o sea, es que el Brasil que aparece ahí, las escenas de las escuelas de samba con la música de salsa, ¿no? O sea, es que es una mirada estereotipada hacia Brasil de una industria que no es la hollywoodense, sino que la de Bollywood. O sea, ¿cómo vamos a pensar eso también? Las miradas estereotipadas que vienen de nuestros pares, o sea, ¿no? Entonces me puse medio triste las dos veces que cuando vi una película y cuando vi la otra película. Y ahora, ¿cómo pensar eso? O sea, ¿en qué momento estamos de estos intentos de comparar, de estudios comparativos, ¿no? para hacer análisis de películas específicas? No sé. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que tienes razón. No solo que Doom 2 te ofrece una mirada absolutamente estereotipada sobre Brasil y todas estas películas, o bueno, este puñado de películas de Bollywood rodadas en América Latina, creo que todas entran clarísimamente dentro de esta etiqueta del estereotipo y que no hay a nivel de discurso nada que realmente pueda siquiera sorprendernos, no digamos que pueda ser objeto de una valoración positiva por nuestra parte, ¿no? Del otro lado es todavía más interesante, porque efectivamente el discurso de Bollywood Dream en última instancia es un discurso bastante naif, diría. A mí la película me interesa mucho como síntoma. Y en ese sentido, bueno, quizá, y ahora vuelvo a la pregunta que me haces, pero por aclarar lo que decía ahora Ana Laura, los investigadores no elegimos los temas muchas veces, sino que los temas nos eligen a nosotros. Yo un día me interesa el cine latinoamericano, me interesa el cine indio, oí que había una película que se llamaba Bollywood Dream y que abordaba alguna de estas cuestiones y dije, uy, qué curioso, voy a verla. Y el problema es que cuando la vi, digamos, me pareció que allí había toda una serie de elementos que me incitaron a leerla con más atención, a ver qué había alrededor, a preguntarme por ese discurso y de alguna manera el objeto de estudio me atrapó a mí.
Y creo que como síntoma es bastante interesante por el tipo de cuestiones que la película o plantea o dice plantear, o la directora de alguna manera pergeña y apunta en la película, pero luego también en las declaraciones, en el Director's Statement, por ejemplo, en la página web, en entrevistas. Es tan interesante lo que está en la película como lo que está alrededor. No porque realmente sea un discurso muy sofisticado, como he dicho, me parece que en última instancia, aparte de lo que tú dices que es cierto, ¿no? Estas actrices brasileñas terminan no conociendo la India, con una mirada absolutamente superficial, pero en esto vería hasta un cierto punto de ironía en la mirada de la directora. Pero otra cosa es que creo que el empaque que ella considera que tienen esas cuestiones en su propia película no es realmente tal, y comprendo que tú puedas decir, yo voy a ver esa película y lo que encuentro pues es una colección de preguntas tópicas y de respuestas más tópicas todavía. Pero bueno, esto es interesante, probablemente a fecha de hoy, 2010 o 2012, todavía esto es lo poco que puede dar de sí esta especie de diálogo, que no sabemos si va a continuar o no, entre las cinematografías indias y las cinematografías brasileñas. El hecho de que lo he comentado como una anécdota, pero me parece verdaderamente importante, que esta película no encuentre un exhibidor en la India, teniendo coproducción india, no porque trate sobre la India, porque no hay canciones, porque no es una película comercial al uso, porque si no está doblada al hindi no tiene acceso a las salas, a esos multiplexes que son los que cada vez se están imponiendo más para digamos, atender a un nicho de mercado que son las enormes clases medias y clases acomodadas de la India. Es otra historia, ¿no? Como digamos, los públicos se van transformando y van pidiendo ciertas cosas, o quizá los productores son conscientes de que los públicos en un país o en otro van siendo sensibles a otro tipo de propuestas. Pero a fecha de hoy es verdad que visto en una dirección o visto en otra, las miradas son miradas muy tópicas y muy estereotipadas. No creo que ninguno de los discursos aporte nada con respecto a lo que había antes, esa mirada, como dices, de vuestros padres. Lo curioso es que de pronto están empezando a circular, digamos, muchos discursos, aunque sean todavía muy acríticos, de forma simultánea y en ambas direcciones. Ajá. Eso es lo que me llama la atención hoy por hoy. Una pregunta por acá. No, quería preguntar, me llamó la atención que no incluyeras la película de Andrés Vitela, que justamente no toma la India estereotipada, y que además él hace para la película así un recorrido sobre las relaciones entre India y Argentina interesantes. Me llamó la atención que no lo tomaras por algo en particular. Sí, en realidad lo tenía contemplado en el texto escrito mencionarlo, pero por no ser tan prolijo. Porque luego eso es otra dimensión también muy subterránea de posibles parentescos o diálogos entre cineastas latinoamericanos e India. Está el caso de Andrés Ditela, pero junto a Ditela, o a la base de la experiencia de Ditela, también está la de Claudio Caldini, porque tú estás hablando de, digamos, fotografías, pero en hachazos, en realidad, lo que está haciendo es hablar también de la India al hilo de la experiencia de Caldini, que se marcha a finales de los 70 a la India, rueda allí varias películas, muy influido por, no diría el cine indio, pero quizá por la cultura india, por la estética india, y efectivamente eso está ahí. Igual que están esta otra película como que diré el nombre, este otro director argelino que rodó la película en el Rajasthan, Pablo César, Unicornio y el Jardín de las Frutas, una película que no he llegado jamás a ver, pero que es una película de un argentino que se va a rodar a la India en el 96 y que ahora se supone que está terminando, aunque lo último que leí es que se había quedado sin presupuesto. Lleva mucho tiempo el proyecto en marcha, una coproducción con India sobre la relación entre Rabindranath Tagore y Vittorio Campo.
Entonces hay toda una, digamos, también posible dimensión autoral en estas relaciones, y creo que ahí el caso de Tela es el más relevante, pero tampoco es el único. Es un poco esta cuestión que a mí me llama la atención y a veces me preocupa, ¿no? Que a veces no sabemos ver las cosas que realmente tenemos delante, ¿no? Lo decía a propósito de esa tesis de Dina Jordanova de la circulación global de los cines periféricos o de los cines del sur, que ha sido, digamos, mucho más antigua y más rica de lo que nosotros mismos nos damos cuenta, pero la podemos ver también muchas veces en términos de estas tradiciones autorales, donde hay diálogos que no son necesariamente los que primero nos vienen a la mente, los diálogos con el cine norteamericano, los diálogos con el neorrealismo italiano, todo eso también, y por supuesto todo eso es más importante, tiene más entidad, pero no son los únicos, y a veces nos quedamos solamente en aquello que se nos impone con más fuerza, y bueno, quizás es el momento de rascar el fondo del barril, porque hay otras muchas cosas que como estudiosos, ya seamos historiadores, teóricos, pero que como estudiosos creo que merecen nuestra atención. Comentario, si podés ampliar un tema, ¿no? Esto que decís de los estudios transnacionales, me parece que es una perspectiva muy interesante, pero me parece que a veces se confunde la idea del estudio de la perspectiva transnacional desde un punto de vista conceptual metodológico o de abordaje de un estudio respecto de la idea de lo transnacional como objeto de estudio. Es decir, las relaciones transnacionales del cine, por ejemplo, como un objeto de estudio, que podría ser las relaciones entre cineastas, entre países, etc. O la idea ya de introducir una perspectiva que haga foco, no sé, o decir, no sé cómo lo diría, en los vínculos transnacionales entre cineastas o entre cinematografías. ¿Me explico lo que te quiero decir? Es decir, ¿cómo estarías planteando eso? Si la idea sería un poco, o sea, ir a la necesidad de reponer o de trabajar más la idea de los vínculos transnacionales como objeto, o si la idea es que a los diferentes objetos de estudio del cine se le aplique una perspectiva de observación o de hacer hincapié en los vínculos transnacionales por la importancia que tiene, y si es esto último, si en realidad, digamos, no tiene mucho que ver con el objeto de que se trate en cada caso, ¿no es cierto? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, creo que entiendo lo que dices, aunque supongo que son, digamos, cuestiones no tan fáciles de desbrozar. No, acabo de estar seguro que las dos posiciones que presentas sean dos posiciones completamente diferentes, pero en todo caso, respondiendo a tu pregunta, yo creo que de lo que se trata fundamentalmente no es definir un nuevo objeto, sino estamos hablando de perspectivas o de modos de mirar. Yo creo que lo que hay detrás de toda una serie de estudios o de reflexiones en torno a los cines transnacionales tiene que ver sobre todo con una diferente, digamos, una sensibilidad hacia diferentes preguntas, hacia diferentes problemas, hacia diferentes cuestiones. En ese sentido, no es que sea, me parece, necesariamente mejor o peor que otras, pero creo que sí es una perspectiva distinta, una perspectiva que yo, digamos, particularmente veo con buenos ojos o suscribiría. Es un poco lo que decía antes, ¿no? Esta idea de estar mucho más atentos o más sensibles a flujos, heterogeneidades, intercambios insospechados de lo que hemos sido habitualmente. Esto no quiere decir que sea más importante que otro tipo de enfoques, otro tipo de cuestiones. Lo que sí creo es que tenemos un cierto déficit dentro de la comunidad académica internacional. No estoy hablando ahora de la comunidad académica en América Latina o en España, sino en general internacional. Entonces yo creo que es esta, digamos, diferente manera de mirar objetos que ya están ahí la que nos va a llevar a determinados problemas. Bueno, por hacer referencia a un trabajo tuyo que probablemente conocerán, escrito con María Luisa Ortega sobre la labor de John Grayson en América Latina, evidentemente, o las cuestiones que tienen que ver, tú has apuntado algunas de ellas, ¿no?, sobre las redes de festivales como redes transnacionales.
Bueno, todo eso son cuestiones que hemos estudiado, que hemos visto antes de otra manera, estaban ahí, no hemos descubierto ahora que Grierson vino a América Latina e hizo determinadas cosas, ni hemos descubierto ahora que las redes de festivales existían, pero estamos, digamos, volviendo a mirarlas con preguntas distintas y que en este caso ya no tienen que ver, me parece, estrictamente con un bagaje ligado necesariamente o sobre todo a las historias nacionales. Porque, bueno, el caso de Grierson no es que sea digamos, un flujo diaspórico ni nada por el estilo, pero en cualquier caso estamos hablando de un flujo individual, un individuo que en determinados contextos, un individuo particular, se mueve por diferentes lugares y al hilo de eso se tejen ciertas relaciones, ¿no? Y lo mismo pasa, yo creo, que con los festivales. En el momento, por volver a los ejemplos que tú mencionabas, a Viña 67, Viña 68, Chile 69, aunque es verdad que esa dimensión nacional, local que tú señalabas hay que tenerla presente, pero desde otro cierto punto de vista, si esos festivales se hubiesen celebrado en otras ciudades de América Latina, podríamos seguramente seguir viéndolos como nodos centrales de un fenómeno que es el de esta vocación continental, que es como quizá mejor o supranacional que tiene el cine latinoamericano en aquellos momentos y que no había tenido nunca antes, o por lo menos de forma similar. En ese sentido es en el que yo creo que es una manera de mirar diferente, más que un objeto nuevo. Porque puedo hacer una comentario. Cuando vos hiciste la comparación de la India, me acordé del encuentro, por ejemplo, o de la relación de un cineasta del cine político indio como Mrinal Sen y su encuentro con Raimundo Gleiser, para dar un punto argentino, en el Festival de Berlín del año 73, ¿no? O después, digamos, del gran interés que tenía Mrinal Sen por Solanas, que incluso en la trilogía de Calcuta incorporó una película, una partecita muy chiquita de La Hora de los Hornos. Es decir, ahí habría un vínculo y relaciones transnacionales. Ahora, al pensarlo, yo también lo pensé, bueno, ok, eso, digamos, es parte de un objeto y de un encuentro y de un momento de relación del cine político en esa coyuntura. Y al mismo tiempo, después, cómo funciona en relación con las respectivas cinematografías, ¿no? Esa era mi pregunta. Si no era simplemente, en este caso, esta anécdota, un objeto que no daba cuenta tampoco de relaciones más amplias, ¿no? Sino, digamos, de los festivales a veces sí como momentos donde las relaciones transnacionales son muy importantes para configurar las relaciones entre el tercer mundo, y en otros momentos donde son cosas más coyunturales, en fin, ¿no? Por eso es la pregunta, desde la perspectiva. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna otra intervención, le queremos agradecer especialmente a Alberto Elena por haber impartido esta exposición. Y bueno, inmediatamente lo que vamos a hacer es clausurar el simposio. No sé si vos querés también. Y nuestra idea es hacerlo de forma continuada para no